Bienvenidos, entusiastas del espacio. Hoy nos embarcamos en la exploración de un acontecimiento histórico monumental, el exitoso aterrizaje del transbordador espacial Discovery el 7 de noviembre de 1998, con el astronauta español Pedro Duque a bordo. Fue un acontecimiento impresionante que cautivó al mundo y un momento de inmenso orgullo nacional para España. Ponte en el lugar de Pedro Duque, un hombre muy por encima de la superficie de la Tierra, en camino a convertirse en el primer español en aventurarse en el más allá. Imagínese sus emociones cuando la misión llegó a su fin. Después de un viaje de 9 días y 135 órbitas terrestres más tarde, llegó el momento de regresar. De hecho, regresar a la Tierra desde una misión en el espacio no fue un regreso a casa cualquiera. Debes navegar por la interacción de las fuerzas gravitacionales mientras te precipitas a través del espacio oscuro a velocidades asombrosas, desafiando lluvias meteóricas y otros desechos espaciales. Aquí, la Tierra parece no solo ser su hogar, sino un ballet de vida y movimiento en la vasta extensión del éter. Mientras el Discovery marcaba su entrada a la atmósfera de la Tierra, con las baldosas resistentes al calor que recubrían el tren de aterrizaje del transbordador enfrentando temperaturas superiores a 1.600 grados, Pedro Duque sintió el renacimiento de la familiar sensación de atracción gravitacional. Las fuerzas se comenzaron a empujar contra su cuerpo en dirección a la Tierra, marcando el final de la danza de la ingravidez. Las cámaras HD capturaron cada momento mientras el transbordador se deslizaba elegantemente de regreso al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Aquí es donde todo terminó y donde finalmente comenzó el viaje. El público español observó atentamente cómo el transbordador se dirigía hacia la pista. El touchdown fue efectivamente, como lo había descrito el narrador, nada menos que un espectáculo. Los aviones espaciales no están equipados con paracaídas para ralentizar su descenso, dependen de la mayor parte de la fricción con la densa atmósfera terrestre, la habilidad de sus pilotos y la longitud de la pista. Eran las 18:03 hora española, el momento de la verdad. El enorme Discovery hizo contacto con la Tierra, los neumáticos chirriaban mientras la fuerza de la desaceleración seguía su curso. Si bien el conducto de frenado no se desplegó, el transbordador se detuvo de manera segura con casi la mitad del ancho de pista de sobra. Gestionado implacablemente por especialistas altamente capacitados, el transbordador que había estado en órbita durante los últimos 9 días regresó con gracia a tierra firme. Para Pedro Duque, estos pilotos eran héroes de la ciencia, completando con calma una tarea que para la mayoría sería materia de pesadillas. Y así la misión de Pedro Duque dio un giro completo. Hace 25 años, en vísperas del 29 de octubre de 1998, este modesto hombre estaba a punto de ser catapultado a los anales de la historia. Avanzamos rápidamente hasta el 7 de noviembre de 1998, y cuando lo último del cosmos comenzó a decaer, el mundo centró sus ojos en su transbordador, cuyo regreso a casa era inminente. Pero no pasemos por alto los notables logros científicos de la misión STS-95. Mientras Pedro Duque acaparaba titulares, se supervisaba la versión astronáutica de un laboratorio itinerante que realizaba numerosos experimentos en microgravedad. Esto, mis exploradores del espacio, es ciencia en su forma más pura, que avanza el conocimiento cada minuto que pasa y abre de par en par la puerta a posibles avances en el campo de la biología humana. Mientras orbitaban el planeta azul, Pedro Duque y su equipo fueron embajadores científicos de la humanidad en esta última frontera. Los ensayos se distribuyeron equitativamente entre varias áreas de investigación, incluido el envejecimiento humano, una preocupación importante a la luz de las perspectivas de estancias prolongadas en la estación espacial y viajes prolongados a otros objetos espaciales. Estos experimentos arrojarían luz sobre cómo los viajes espaciales afectan la fisiología humana. También se estaban realizando investigaciones sobre cómo crecen las plantas en un entorno completamente diferente y único, el entorno de gravedad cero del espacio. Resulta que las leyes de la naturaleza en la Tierra no necesariamente tienen que abarcar los vastos confines del universo, por lo que es imperativo que una investigación tan innovadora impulse constantemente la comprensión de la humanidad. Esto resultaría ser un hito científico, cultural y emocional para España, ya que la nación se enorgullecía mucho de ver a uno de sus hijos, uno de los suyos, hacer tales avances en la exploración espacial, encarnando aún más los valores colectivos de la nación en conocimiento, orgullo y ambición. El viaje de Pedro Duque hacia lo desconocido también reavivó los sueños de innumerables jóvenes españoles que miraban al cielo con aspiraciones de seguir sus pasos, allanando el camino para las futuras generaciones de astronautas de su país natal, España, y para aquellos cuyos límites solo estaban definidos por las estrellas de arriba. Y así, la implicación más amplia de la expedición de Pedro Duque fue mucho más allá de los confines de su transbordador o de la nación de España.
Recalibró nuestra perspectiva humana colectiva, encendiendo un nuevo sentido de asombro, respeto y maravilla por el universo y los misterios que atesora. En ese trascendental día de noviembre de 1998, se escribió un nuevo capítulo no solo en la historia de la exploración espacial sino también en la búsqueda de conocimiento, comprensión e inspiración por parte de la humanidad. La extensión del universo de repente parecía más marcada por posibilidades que por límites. La realidad se apoderó de Pedro Duque cuando desembarcó del avión espacial, recibido con aplausos, sonrisas y palmaditas en la espalda. Debió haber pasado por su mente una miríada de emociones. La euforia de estar finalmente en casa, sumada a los recuerdos persistentes del espacio, crearon una mezcla inexplicable de sentimientos. Cuando la escotilla del transbordador se abrió, revelando la luz terrenal, absorbió débilmente la sensación familiar de la gravedad de la Tierra. Este fue su reingreso a nivel personal, dejando atrás el cosmos celestial y fusionándose suave pero innegablemente, de regreso al mundo que conocía y adoraba. Con este aterrizaje seguro, la tarea del Discovery estaba completa y Pedro Duque regresó como un pionero que dio forma a las posibilidades futuras, un soñador cuyos pies sostenían firmemente el suelo mientras su cabeza soñaba con las estrellas. El espacio, antaño dominio exclusivo de las superpotencias, emblema de sueños inalcanzables, era hoy una esfera de cooperación internacional. Y en el gran ballet del cosmos, donde la Tierra es solo un humilde actor, España había logrado con éxito su propia gran entrada en ese día histórico. El viaje de Pedro Duque sigue siendo más relevante que nunca, encarnando verdades que se extienden mucho más allá de las fronteras de la ciencia y hacia la brújula moral que guía nuestras interacciones sociales. La historia que comenzó con el lanzamiento de un transbordador termina con España ascendiendo a nuevas fronteras. Al reflexionar sobre este evento monumental, recordamos la fragilidad de nuestra existencia entre la grandeza del cosmos, la capacidad de la ciencia y la valentía para expandir nuestra frontera de conocimiento y la perspectiva casi infinita de futuros exploradores, mirando las estrellas, soñando. Mientras observamos cómo el sol se esconde bajo el horizonte y las estrellas comienzan a brillar, tomémonos un momento para deleitarnos con nuestro lugar en el cosmos. Después de todo, estamos hechos de polvo de estrellas. Nuestro mundo es un cuerpo celeste asombroso. Y el universo, una extensión infinita de asombro y posibilidad. Si le ha gustado, dé like y suscríbase.